La partida. Siempre le había gustado apurar el resto de su whisky mezclado con el hielo casi fundido en el fondo del vaso. Le complacía cogerlo con su mano izquierda y moverlo de forma circular, mientras escuchaba el sonido que éste hacía al chocar con el cristal. Acto seguido se lo llevaba hacia el gaznate y se lo bebía de un solo trago. La misma rutina en cada vaso, en cada whisky, en cada partida. El river era el as de picas. Esa carta no le ayudaba, de hecho le sentenciaba contra el trío de su adversario, aunque naturalmente todavía ignoraba este hecho. Dobles pareja de damas y sietes. Una buena jugada, pero no lo suficiente para llevarse la mano. Aún así apostó. 500. Dijo. Los demás jugadores se habían retirado de la partida y solo quedaban ellos dos. Su adversario le miró fijamente sin decir nada. Sabía que tenía la mano ganada, pero no quiso precipitarse igualando la apuesta, o incluso subiéndola. Tenía que parecer que no tendría gran cosa antes de hacerle una resubida, que inevitablemente se produciría en unos instantes. Debía parecer que era con la intención de hacerle desistir y que se retirara, pero sabía que con ello conseguiría precisamente lo contrario. En el centro de la mesa un bote de casi 5.000 euros. Subo a 1.000. Dijo el adversario. Nelson le miró mientras este ponía el dinero en el centro de la mesa. Pretendía colársela, asustarle subiendo al doble, eso pensó. Ese último as lo estaba usando en su beneficio, pero en realidad no llevaba nada. Aún así solo tenía dobles y era un riesgo. Si finalmente resultara tener algo le dejaría sin blanca. Un bote de más de 5.000 era el premio y estaba solo a un paso de él. Solo tenía que hacer un gesto de valentía para conseguirlo. Unas gotas minúsculas de sudor resbalaron por la frente de Nelson mientras decidía qué hacer. Su adversario, con semblante serio y mirada escondida detrás de unas gafas oscuras, esperaba su movimiento. No se le veía nervioso, en sus manos 2 cartas, 2 ases, que sumados a las de picas del river completaba el trío. Veo los 1.000. Dijo Nelson al mismo tiempo que dejaba ver sus cartas. Una dama y un 7. Dobles parejas. En la mesa 5 cartas, una dama de corazones, un 7 de tréboles, un 2 de picas, un 8 de corazones y el as de picas ya mencionado. Del semblante serio que hasta ese momento había mantenido su oponente pasó a ser una sonrisa abiertamente descarada. La victoria se le reflejó en su rostro a la vez que dejaba ver sus cartas, 2 ases. Nelson sintió como si le clavasen 100 cuchillos en el pecho. Estaba arruinado, una vez más. No podía creer que de nuevo cayera de forma tan estrepitosa en estos últimos tiempos donde la suerte le había abandonado, cargado de deudas hasta arriba, con una orden de desahucio a la vuelta de la esquina. Ahora se sumaría el hecho de deberle 10.000 a un prestamista y que no podía pagar. Ese bote era fundamental para poder generar la cuantía de la totalidad del dinero que le debía a ese mafioso. Era hombre muerto. Si no conseguía los 10.000 en pocos días más vale que desapareciera. El Diony, como así le llamaban al prestamista, era un mal bicho. Una persona cruel que no dudaba en hacer desaparecer a cualquiera que se cruzase en su camino. Pero antes de quitarle su vida le haría mucho daño. Primero le partiría algún miembro como castigo por el retraso y finalmente le mataría. No era la primera vez que el Diony hiciera algo así. La calle estaba repleta de historias de ese tipo y ninguna era buena. Solo un idiota se metería en negocios con él. Nelson lo sabía, pero jamás imaginó que dilapidaría por completo el dinero del préstamo. Estaba considerado un jugador de póker excepcional. De hecho, había estado en la mesa final del europeo hacía unos 3 años junto a los más grandes, pero ahora estaba perdido. Sin dinero, sin esposa, sin amigos y casi sin casa, y muy pronto sin vida si no encontraba una solución pronto. No pudo articular palabra mientras su adversario retiraba todo el dinero del centro de la mesa. Ese par de ases le había jodido bien. Se quedó un buen rato con la mirada cabizbaja hasta que decidió levantarse de la silla que ocupaba, y salir de aquel garito con solo unas monedas en los bolsillos. Era un local habitual de partidas clandestinas. No podía acceder cualquiera a su interior. Pero Nelson era un viejo conocido entre los jugadores ilegales, y no era la primera vez que había acudido por allí. Se jugaba la versión de póker llamada Texas Hold'em. En esta modalidad cada jugador recibía 2 cartas, acto seguido apostabas o te retirabas, y a continuación se ponían 3 de ellas boca arriba en la mesa. En el argot del póker se le llamaba flap. Y eran comunes para todos los jugadores de la mesa. Luego se apostaba de nuevo y acto seguido se unía otra a las 3 anteriores. A esa nueva carta se la denominaba turn. Se volvía a hacer lo anteriormente explicado y se veía una última, a la que se le llamaba river. La mayoría de las partidas que se jugaban, tanto ilegales como en campeonatos, eran al no limit. Esto significaba que podías apostar cualquier cantidad fuera la que fuese, obligando a los jugadores a verlo o retirarse. Era una modalidad bastante suicida, pero a la misma vez emocionante, y muchísima gente se había arruinado en segundos por este hecho. En cambio, otros se habían convertido en hombres ricos en el mismo tiempo. Nelson había vivido en alguna ocasión partidas de ese tipo, en donde la gente había perdido además de todo su dinero, las escrituras de sus casas, sus coches de lujo y todo lo que pudiesen apostar. Dentro de ese submundo de juego frenético más tarde o más temprano saldrías mal parado.
Primero arruinaban sus economías para luego arruinar sus vidas y las de sus familias. Nelson ya la había arruinado hacía bastante tiempo, y caía en picado a velocidad de vértigo. Era de origen cubano, aunque llevaba toda la vida viviendo en el país. Sus padres eran inmigrantes, y habían llegado a España ya en los años 90, para buscar un futuro mejor para todos ellos. Nelson tenía 5 años cuando emigraron y por eso no se le notaba acento centroamericano. Sin embargo, físicamente tenía los rasgos propios de alguien de esa parte del Caribe. Tenía 25 años y pesaba 79 kilos. No trabajaba desde hacía años, se había mantenido a flote como jugador de póker jugando aquí y allá. Pero desde un tiempo a esta parte parecía que le había mirado un tuerto. Su esposa decidió abandonarle unos meses atrás cuando comenzó su decadencia. Se había quedado con su casa y tuvo suerte de hacerlo, unos meses más y no hubiera habido ninguna que quedarse. Se lo había jugado todo en las últimas semanas. Se fue a vivir a un piso de alquiler que no pagaba desde hacía meses y la orden de desahucio era ya inminente. La desesperación de Nelson se evidenciaba en su carácter bronco. Años atrás había sido un muchacho amable y educado que caía bien a casi todo el mundo, pero el maldito juego le había robado todas esas cualidades y los había sustituido por todo lo contrario, una persona despreciable y poco fiable. Metió su mano en el bolsillo, tenía unas cuantas monedas. Eran suficientes para gastarlas en una copa. Necesitaba pensar y lo haría mejor con un Jack Daniels en el cuerpo. Así que puso rumbo hacia el pub, estaba cerca del garito en donde había estado jugando esa nefasta partida. El cielo ya había oscurecido, y las luces de las farolas alumbraban parte de las calles de ese barrio del extrarradio de la ciudad, castigado por la pobreza y la delincuencia. Era una zona peligrosa, sobre todo a ciertas horas del día. Mientras se dirigía hacia allí notó como alguien le seguía. Lo llevaba tras él a unos 20 o 30 metros cuando iba calle abajo. Intentaba disimular, pero lo hacía rematadamente mal. No sabía cuál era su intención, pero estaba convencido que no era para nada bueno, teniendo en cuenta en el barrio que se encontraba. Aceleró el paso, no tenía ganas de problemas, no tendría nada que quitarle, pero aún así, había posibilidad que el otro hombre no se conformase por no poder llevarse nada, y acabara de forma violenta. Sería el colmo para el final de un día terrible. Cruzó la esquina de la calle y se introdujo en la intersección, el pub estaba a unos metros. Giró su cabeza para mirar de reojo al hombre que le seguía. No tenía mala pinta, no era el típico delincuente de ese barrio. De hecho, pareció reconocerle. Le había visto en el garito de la partida. Aún así no se detuvo y siguió caminando hasta que llegó al local, una vez allí entró en él. Se dirigió hacia la barra y pidió un Jack Daniels. El barman hizo lo propio y le sirvió la bebida. Acto seguido fue hasta el fondo del local y se sentó en unos sillones forrados en cuero. Junto a estos había una mesa baja donde puso su copa. El pub era grande. Las paredes estaban pintadas en un color verde oscuro, haciendo juego con el tapete de la mesa de billar que estaba en medio del local. Esta separaba el pub en dos partes. En una estaba la barra que tenía un espacio con algunas mesas y sillas, y la otra parte, donde se había ido Nelson con su bebida, que estaba decorado y equipado con unas especies de sofás más propio para relajarse y escuchar música. En esa parte es donde habitualmente las parejas disfrutaban de sus copas con un poco más de intimidad. Había una máquina de discos y a su lado una diana de dardos electrónico. La iluminación del local era la propia de un pub, más bien tenue pero apoyada con la luz brillante de algunos neons distribuidos por las paredes de aquel sitio. Era temprano aún y no había clientes, solo Nelson ocupaba una plaza en los sillones del fondo. Bebió un trago del Jack Daniels y esperó, estaba seguro que la persona que le seguía acabaría entrando al local, o quizás no le seguía y eran imaginaciones suyas. Últimamente estaba demasiado paranoico y no podía fiarse ni siquiera de sus impresiones. Esa partida le había sacado de quicio por completo, la tenía ganada hasta el jodido River cuando apareció ese maldito as de picas. Solo tenía 2 días para reunir el dinero, luego el Diony iría a por él. Mientras pensaba en esto le dio otro trago al whisky. No tenía ni idea cómo iba a conseguir esa pasta. 10.000 euros no era cosa de broma, y no tenía nada para intentar ganar esa cantidad en otra partida, donde tuviera más suerte. Tampoco tenía a nadie a quien pedirle esa suma prestada. Nadie quería estar cerca de un perdedor como él. En otros tiempos más amables para Nelson había sido respetado por casi todos en ese sórdido mundo. Y no solo respetado, también temido. Te podía dejar sin blanca en varias manos sin despeinarse. Había sido un excelente jugador de póker. Ahora se precipitaba en las apuestas, algunos decían que tenía tells, que lo delataban, y su carácter era tan lamentable, que todo unido, hacía que nadie quisiese estar cerca de él, solo para desplumarle, como había sido el caso hacía tan solo unos minutos. Un hombre entró al pub, al hacerlo miró hacia ambos lados del local antes de dirigirse a la barra del mismo. Durante una milésima de segundo sus ojos coincidieron con los de Nelson. Luego rehuyó la mirada y pidió una consumición a la misma vez que ocupaba un taburete. Ahora estaba seguro, ese hombre le seguía. La entrada de ese tipo y la revisión del local antes de acomodarse en la barra se lo confirmaba. Había entrado buscándole. Lo cierto era que disimulando era muy torpe. ¿Qué querría de él? ¿Le daba vueltas a esta idea en su cabeza? Aunque no se lo preguntó por mucho tiempo.
No estaba dispuesto a amedrentarse por ese sujeto, así que decidió pasar a la acción y se dirigió hacia el lugar en donde bebía. De lo que sí estaba seguro es que no era un hombre del Dioni, no tenía el aspecto de ninguno de sus matones. Era un tipo delgaducho, no debía pesar más de 60 kilos. Vestía con ropa de sport y parecía de buena marca. Definitivamente no era un hombre de ese mafioso, ese tipo no aguantaría ni un solo puñetazo. ¿Pero qué querría de él? ¿Por qué le seguiría? Antes, hace unos años, algunos jóvenes jugadores le habían buscado, para que les enseñara las técnicas que le hacía ser un jugador excepcional, pero esos tiempos ya habían acabado y no podía ser eso lo que motivara a ese hombre a interesarse por Nelson. Ahora era un auténtico perdedor, estaba totalmente acabado. Cuando llegó a su altura le dijo en un tono desagradable: ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Quién coño eres? El hombre de la barra no se inmutó lo más mínimo. Bebió un trago de su cerveza y cuando lo hizo dijo: No te estoy siguiendo, amigo. Estoy tomando una cerveza aquí tranquilo. Nelson no dijo nada a continuación. Se le quedó mirando unos segundos de forma desafiante y luego se dio media vuelta y volvió al sitio en donde estaba. Cogió su Jack Daniels y bebió otro pequeño trago. Aunque lo había negado, estaba seguro que le había seguido hasta allí desde el garito de cartas. Quizás sí era un hombre del Dioni contratado para vigilarle después de todo. No se le ocurría otra cosa para explicarlo. Al otro lado del pub estaba el otro hombre que apuró su cerveza, pidió otra y se acercó lentamente hasta donde estaba Nelson. Una vez allí se sentó muy cerca, lo suficiente para no tener que levantar la voz más de lo necesario y entonces dijo: Tengo que confesar que sí te estaba siguiendo. Acto seguido le dio un trago a su cerveza. ¿Y qué demonios quieres de mí? ¿Eres maricón? Lo dijo en tono despectivo. No, que va. Sonrió. No te sigo por eso. ¿Y entonces qué coño quieres? Repitió. Quiero ayudarte, y así de paso tú me ayudas a mí. Le informó. ¿Quién te ha pedido ayuda, compadre? Volvió el tono desafiante. ¿Tienes 10.000 que dejarme? Le preguntó de forma irónica. Por desgracia no los tengo. Dijo afligido. Entonces, no puedes ayudarme, así que lárgate. Pero el hombre no le hizo caso y no se marchó. Por el contrario siguió hablando. Tenemos algo en común y podemos ayudarnos. Lo dijo y sin esperar a que Nelson interrumpiera continuó: Todo el mundo sabe que le debes una cantidad considerable a un indeseable, que no dudará en cobrarse de una forma u otra. ¿Qué sabes tú de eso? Exclamó. Es lo que se dice por ahí. Acto seguido Nelson se incorporó de forma violenta, y se abalanzó contra el hombrecillo agarrándole por el cuello. Te envía el Dioni, ¿verdad? Y sin esperar a que respondiera siguió diciendo: Di a ese malnacido que aún me quedan 2 días para cumplir el plazo. Te equivocas. No tengo nada que ver con él, dijo mientras Nelson le apretaba la garganta. Este le soltó a continuación y se retiró unos metros. Cogió de nuevo su copa y la apuró del todo. Mientras tanto, el otro hombre recuperaba el aliento bebiendo un trago de su cerveza. Le había apretado bastante la garganta, y durante unos segundos, intentó recuperarse poniendo una de sus manos en su cuello. Si me das un momento, te explico en algo que he pensado para ayudarte a pagar esa deuda. Le informó el hombrecillo. Nelson decidió oír lo que esa persona quería decirle. De todas maneras no tenía nada que perder y le había picado la curiosidad. Le sacó la invitación a otro Jack Daniels y mientras se dispuso a disfrutarlo el otro hombre comenzó a hablar. Yo soy de un pueblo a unos 60 kilómetros de aquí aproximadamente. El pueblo se llama Los Alucinados. ¿Has oído hablar de él? Preguntó. Nelson no contestó. Un par de segundos después el otro hombre prosiguió. En fin, resulta que en mi pueblo y cada 3 meses más o menos, los hombres más acaudalados del lugar se reúnen en la finca de Víctor, y juegan una partida de póker con una suma considerable de dinero. En ese mismo instante Nelson le interrumpió. ¿De qué suma estamos hablando? ¿Y quién es ese tal Víctor? Se puede generar un bote de 70 u 80 mil euros fácilmente, contestó. A Nelson se le dibujó una expresión de interés en su rostro cuando escuchó lo que acababa de decir el hombre delgaducho. Víctor es el que manda en el pueblo. Un terrateniente propietario de casi todas las tierras de la comarca. Tiene acciones en banca, y participaciones en otras tantas empresas importantes, está podrido de pasta. Mientras escuchaba todo lo que ese hombre hablaba, mostraba cada vez más atención, pensó que esta partida podía ser la solución a todos sus problemas, pero por otra parte aún no sabía lo que iba a proponerle. Igual estaba hablando de atracarles o algo por el estilo. Al contrario que con el póker esta vez no iba a precipitarse y le dejaría hablar hasta el final. Sentía curiosidad en saber a dónde quería llegar el hombre con ropa de sport. La partida es mañana, pero hay un problema, y es ahí donde puedes ayudarme. Hizo una pausa, tragó saliva y dijo: Para entrar en ella hay que hacerlo con 15.000 euros. Es la única manera de sentarte a esa mesa, y no dispongo de ese dinero para jugar.